Buenas tardes, me encuentro con una profesional y experta en el tema de acoso sexual. ¿Me podrías por favor decir tu nombre y apellidos completos y tu profesión? Buenas tardes, mi nombre es Andrea Cruz Menacho, soy psicóloga y estoy esta tarde aquí con Malena para poder resolver sus dudas y necesidades respecto al tema. Bien, Andrea, te voy a hacer 15 preguntas, más o menos, para que puedas ayudarnos con el tema de acoso, ¿sí? La primera es, ¿cuáles son las principales causas que tú ya has visto, obviamente, con el acoso sexual? Bueno, cuando hablamos de causas hay diversos, como que hay diversas variables dentro de un caso de acoso sexual, ya sea por el que vendría a ser el victimario o la víctima, pero en general, si vamos como que a las raíces, el tema del acoso sexual viene por el tipo de crianza que estamos acostumbrados a vivir como sociedad nosotros. Desde que somos pequeños, a las niñas nos enseñan cierto tipo de comportamiento y a los niños otro, y eso demarca mucho cómo luego vamos creciendo, cómo nos vamos desarrollando, cómo vamos tratando a las mujeres en general, cómo las mujeres se acostumbran a ser tratadas y cómo los hombres se acostumbran a tratar a las mujeres. Eh, Me parece que, como lo mencioné, una de las causas principales vendría a ser la crianza, el ejemplo que la sociedad nos enseña a lo largo del tiempo y básicamente eso, crianza y el ejemplo de la sociedad. Bien, ¿y cuáles son los efectos de ¿Con efectos te refieres a? las consecuencias, más o menos? Bueno, las consecuencias son simplemente que el acoso lleva a una degeneración social, porque el acosador en general a veces no tiene conciencia de que lo que está haciendo está mal. Para un hombre que piropea a una mujer, cree que el piropo es como que algo romántico, como que algo bonito, y que la mujer debe sentirse halagada porque el hombre le está diciendo cosas obscenas para ella en la calle. Cuando no es así, sabemos que los efectos son obviamente negativos, tanto para la mujer como para los que están expectantes alrededor y no hacen nada. Claro. ¿Y qué crees que les sucede o qué les pasa por la mente a los hombres para cometer estos actos? Es básicamente bajo control de impulsos, muy aparte del ejemplo que ya han recibido anteriormente de la sociedad. Todo niño, desde que va creciendo, cuando sale a la calle, ve qué sucede, ve qué pasa y todo se alimenta. Todo es algo que vamos viendo y así lo hacemos conforme van pasando los años. Y un hombre que no puede controlar impulsos lleva a que le dice cosas obscenas a una mujer, llega al límite de tocarlas, grabaciones. El acoso callejero tiene muchos niveles, desde que alguien te piropee de manera grosera y que él piense que es bonito, hasta que alguien te grabe y te toque en los buses. Son diversos niveles y todos son muy perjudiciales para tanto la mujer como para la sociedad. ¿Y cuál es el perfil de un acosador, en tu experiencia? Bueno, los perfiles en general son, como lo mencioné, bajo nivel de impulsos, esta sensación de superioridad sobre la persona, el minimizar a los demás, eh, por lo general un ego como que inflado, ¿no? Para que lo puedan entender mejor. Eh, Estos hombres creen que no hay, como que no hay consecuencias de sus actos. Como lo que ellos hacen está bien, desde pequeños les enseñaron y básicamente es un tema de que si tú criaste un acosador, porque básicamente es crianza, si tú lo criaste, el niño va a pensar que está bien. Y los perfiles son así, ego inflado, autoestima por lo general baja, porque cuando tú lo confrontas, muchos de ellos simplemente reaccionan a asustarse, a alejarse, no, ni siquiera te confrontan. Ese ¿Por, tipo. por qué crees que algunas mujeres tienen miedo de enfrentar a un acosador? Porque estamos acostumbradas como mujeres en sociedad a no responder. Nos han criado para ser sumisas, nos han criado para temer ante algún ataque, porque siempre somos nosotras las que merecemos que nos defiendan. Nos han enseñado que tenemos que ser defendidas. Desde muy pequeñas nos han enseñado que a las mujeres se les defiende, no que se defiendan solas. Entonces, por lo general, una mujer, cuando le sucede algo así, lo primero que hace es callar, se asusta y se calla, porque bien está pensando que debe ser su culpa,
o simplemente tiene miedo de decirle a alguien y que ese alguien le diga, bueno, tú tienes la culpa, ¿por qué no hiciste algo? ¿O qué hiciste? ¿Qué habrás hecho? Entonces esas reacciones son las que llevan a la mujer a sentir miedo ante un acoso, ante una situación así. ¿Consideras que la vestimenta de una mujer influye para que sea acosada? Eso es un tema de mucho conflicto, porque por ejemplo durante la universidad llevé un curso en donde el profesor nos decía, una mujer debe vestirse como quiere que la traten. Si una mujer sale con falda pequeña, entonces sabe a qué se expone. Pero es cierto, si yo salgo con un top y una falda pequeña, yo sé a qué me estoy exponiendo, pero eso no amerita a que alguien más venga a decirme nada. Yo soy libre, así como los hombres pueden salir a la calle con un pantalón y sin polo, como se ve muchas veces, y nadie les dice nada, una mujer tiene el derecho de hacer lo mismo y que nadie tenga que observarla o acosarla, porque hay diferentes formas, las miradas son horribles muchas veces a una mujer y no necesitas estar vestida exponiéndote, simplemente llevar un pantalón ceñido, un polo de manga cero, qué sé yo, y los hombres ya te clavan miradas de formas detestables. ¿Qué le recomiendas a las mujeres que sufren de acoso sexual? Que no callen, que simplemente reaccionen en el momento confrontando al agresor, porque esos son agresores. Entonces deben de confrontarlos, no deben de dudar de que el acto es repudiable y necesitan alzar su voz. Mientras cada vez que ellas callen, están haciendo que el agresor simplemente crea que eso es correcto, que está bien, que no va a recibir un castigo por ello. Entonces, lo más importante es que toda mujer que sufre este tipo de acosos alce la voz, les grite, les llame la atención, porque simplemente con el hecho de hacerles escándalo, muchas veces ya eso los asusta y los calma. Entonces, la mejor forma es eso, confrontarlos, nunca quedarse calladas. ¿Qué medidas se pueden tomar para contrarrestar este problema? Bueno, básicamente crianza. Una de ellas, para que se frene desde el inicio, es crianza. Criar a niños, criar en equidad. Criar a una mujer para enseñarle que nadie debe defenderla, sino que ella se debe defender sola. Y criar a los niños con respeto. Criar a los niños enseñándoles que a una mujer se le respeta. No que no se le pega ni con el pétalo de una flor, simplemente que no a la agresión. No a la agresión ni a mujeres ni a hombres, y que a una mujer se le trata como a cualquier otra persona, que si ven a una mujer bonita, pues que traten de, qué sé yo, acercarse de manera correcta, de manera formal, y no hablando de manera grosera, intentando hablando coloquialmente los bacanes, y en general en el Estado, por ejemplo, han creado muchas iniciativas, como con el tema del metropolitano, me comentabas hace un momento, pero por ejemplo la Municipalidad de Pueblo Libre ha creado una ordenanza que se sanciona a los piropos callejeros ahora. El problema va a estar en ver cómo eso se asume de manera real, porque sabemos que una mujer va a denunciar que un hombre le ha hablado mal en la calle y el policía le dice, bueno, pero o sea, que te tocó, te hizo algo. Y ahí obviamente la mujer también como que pierde la esperanza de lo que está haciendo, porque pues el policía que debería defenderte no hace nada. Entonces la aplicación, aparte de las sanciones judiciales o penales que deberían dar, sociales, deberían ser la mejor forma de cesar esto es la crianza, crear a mejores niños, tratar de hacer una mejor sociedad, culturizar a la gente, culturizar que una mujer no es un objeto. Esa es lo principal, no ver a una mujer como un objeto. Todos los programas de televisión que sexualizan mucho a la mujer y que creen que simplemente los demás tienen derecho a verla, es importante muchas modificaciones culturales en la sociedad para poder cambiar todo ese tipo de acoso callejero. ¿Y sabes cómo empezó el problema de acoso sexual en un transporte público? ¿O cómo empieza? Bueno, por lo general, creo que tal vez muchas mujeres han sido víctimas de eso, y sabemos que simplemente puede ser porque o estás sentada o estás parada y un hombre se te acerca, un hombre que te cree ver vulnerable o simplemente te ve muy bonita y necesita satisfacer deseos que no controla, se acerca a ti y bien no puede rozarte
o puede decirte cosas al oído, que eso es muchísimo más desagradable que el simple roce. Y son muchas formas las que pueden haber de acoso en un bus. Tanto hablarte al oído, rozamientos, cuando te siguen con la mirada. Hay un experimento social hace poco que estaba viendo de un chico que seguía a una muchacha, la siguió desde el Parque Kennedy hasta el Parque del Amor más o menos, diciéndole, tenía una rosa en la mano y le iba diciendo cosas como que, hola, estás muy bonita, ¿qué haces? ¿Cómo te llamas? ¿Te puedo seguir? ¿Te puedo estar contigo? ¿Te invito a un café? No le decía cosas groseras, sin embargo eso ya es acoso. El que te hable un extraño en la calle y tú le digas, no gracias, no te quiero escuchar, discúlpame, eso ya debería cesar. Sin embargo, esta muchacha sufrió ese acoso desde el Parque Kennedy hasta el Parque del Amor y nadie hizo nada. La gente que estaba alrededor se reía, los miraba, la chica hizo un escándalo y a pesar de eso nadie hizo nada, nadie la ayudó. Y así como el acosador es victimario, todos los que están alrededor y no alzan la voz también son parte de la agresión. Todos tenemos que alzar la voz cuando vemos algún acto como ese. Bien, me comentaste que conocías una iniciativa de la Municipalidad de Pueblo Libre, pero ¿conoces alguna iniciativa adicional en cuanto al acoso sexual pero en el transporte público? Me mencionaste la del Metropolitano, adicionalmente a esa realmente no conozco otra. ¿Alguna vez has tenido presencia de acoso sexual en algún transporte público? Que he presenciado, no lo he presenciado. A pesar de eso, hace unas semanas, una persona muy cercana a mí que tiene aproximadamente 15 años, me comentó ya cuando llegó a su casa que ella venía sentada, es una escolar, ella venía sentada en el último asiento y al lado había un señor viejo, que le comenzó a tocar la pierna. Y al momento en que la escuché, le dije, ¿y tú qué hiciste? Y me dijo, le saqué la mano, pero ¿qué más hiciste? Y ella dijo, nada, porque me asusté, le saqué la mano y me asusté. ¿Y qué hizo él? Volvió a poner su mano y estuvo así como que 5 minutos que ponía su mano, la tocaba. Y yo le dije, ya, pero la próxima vez tienes que gritarle, decirle algo, reacciona. Y lo peor fue ver a su hermano cómo reaccionó, porque obviamente es indignante que tú trates de cuidar a tu familia y que seas víctima a pesar de eso. Igual y la menor como que se asustó un poco, como que realmente pasó un mal momento porque ella trató de reaccionar pero en ese momento se asustó. Era la primera vez que le pasaba y son niñas. Eso es lo peor de todo, que la violencia se da en niñas que podrían ser sus hermanas, podrían ser incluso sus madres. Entonces tenemos que darnos cuenta que todas estas cosas, si nosotros las permitimos, estamos apoyando algo. Y creo que los jóvenes sobre todo tienen que tener conciencia de eso. Tenemos que comenzar a cambiar la sociedad. Ustedes finalmente van a ser el futuro, a pesar de que ya suene muy cliché como siempre, pero si les damos la voz, las cosas cambian. Todo lo que es expuesto termina siendo modificado. Entonces creo que ese es el objetivo. ¿Qué harías si se te presenta una situación como esta? Un acoso, tú presencias un acoso en algún transporte público, ¿qué harías o qué crees que harías? Bueno, definitivamente confrontar al agresor, tratar de llevarlo con la autoridad cercana y tratar de que eso sea denunciado, tratar de que se llegue a la denuncia. Porque muchas veces hemos visto que la gente simplemente, bueno, está bien, haces el escándalo y todo, pero ahí queda. El agresor sigue libre y lo principal es por lo menos crear precedentes. Si comenzamos a denunciar las agresiones callejeras, va a crear precedentes y al menos van a tener como que información policial para crear bases de datos sobre estos agresores. Y eso es lo importante, al menos crear bases de datos, denunciar las cosas, porque no porque las creamos que son mínimas, no merecen una denuncia. Todo ese tipo de agresiones merecen denuncias, merecen ser expuestas. Y eso es lo principal, denunciarlo. ¿Crees que el machismo es una de las bases de este problema? Por supuesto. La sociedad en la que estamos creciendo es una sociedad de machismo patriarcal que se necesita modificar. Por eso la crianza en equidad es muy importante. El machismo lleva a la degeneración. Vemos muchas sociedades que
está peor que la nuestra, en donde simplemente cuando un hombre quiere casarse con una mujer la secuestra y ya la vuelve su mujer. Muchos casos de agresión, muchos casos de violencia familiar, de matanza, y todo eso es porque criamos a las mujeres para que acepten ese tipo de maltratos, porque creemos que cuanto más te quiere, más te pega. Entonces, eso ya es tiempo de borrarlo de nuestra conciencia. Ya es momento de modificar todo ese pensamiento, de que las mujeres sepan de que ellas mismas son dueñas de su destino, que ellas mismas pueden salir adelante solas, que el hombre no es indispensable, y que la defensa personal es importante, que alzar la voz para defenderse es muy importante. La voz es muy poderosa y eso es lo principal, simplemente siempre cuidarnos entre nosotras, entre nosotros en general, porque el tema de diferenciarnos entre hombres y mujeres ya debería quedar de lado también. Eso ya es un concepto muy anticuado. El feminismo llevado al extremo también es perjudicial, entonces simplemente ayudarnos los unos a nosotros es importante. Gracias, Andrea. De nada.